Buenas tardes tengan todos. Les damos un gran saludo y está con nosotros en este momento. Les presento al herrador profesional Wilson Gómez desde Colombia. Nos estará compartiendo sus conocimientos. Adelante, Wilson. La transmisión te pertenece. Lo que debe primar en esta exposición es la funcionalidad del casco y de qué forma lo vulneramos y lo subvaloramos. Entonces, no porque sea el hecho de que sea herrador y tenga que ver diario con el hierro, esté de acuerdo en todos los puntos. ¿Vale? Los puntos que se van a tocar es el estuche córneo casco y su papel protagónico, estuche córneo, compromiso fisiológico del estuche córneo y diferentes formas en que lo vulneramos. Vale. Dos temas respecto al casco, propiedades físicas del estuche córneo y la barrera de permeabilidad. El estuche córneo, digamos que es la pieza para mí de las más fundamentales como estructura anatómica y muchas veces no comprendemos muy bien lo que pasa con ella. En este caso, el estuche córneo está conformado de sustancia córnea tubular e intertubular. Está formado por células ya muertas, que son los corneocitos, que ya sufrieron una diferenciación celular. Aquí vemos que los corneocitos están condensados, firmemente unidos, y todo esto le confiere a la muralla del casco unas propiedades físicas como rigidez, tenacidad y deformación elástica. Todo esto hace que sea una estructura muy funcional, pero para que se cumpla su función a cabalidad de rigidez, de tenacidad y elasticidad, los expertos sostienen que debe tener una hidratación del 25 al 30%. Esta hidratación no viene del exterior o del medio ambiente. Esta humedad o esta hidratación viene de la dermis laminar, que es altamente vascularizada. O sea que toda la humedad que llega al casco viene por difusión de plasma sanguíneo, no por el exterior. Aquí vemos como una estructura que es muy subvalorada, que es la banda periópica y el periople, que cumplen una función de barrera de permeabilidad. O sea que no permite que entren esta barrera, este periople está formado de moléculas anfipáticas, lo que quiere decir que tienen un grupo polar y otro apolar. Aunque son componentes lipídicos, hay unos que tienen parte que aceptan agua y otros solamente grasas. Esta parte brillante que vemos está constituida en mayor parte de ceramidas, que es un tipo muy importante de lípidos o de grasas. También posee sulfato de colesterol, triglicéridos, esfingolípidos, fosfolípidos. Entonces, toda esta red de ceras y de grasas evita que se transpire la humedad natural que estábamos hablando en este lado, que es del 30%, 25 al 30%, evita que transpire esa humedad y al mismo tiempo evita que penetre los fluidos del exterior. Pero esto se cumple en cascos sanos, en libertad, en potrero, con muy buena alimentación y donde no se restringe el insumo de ácidos grasos. Los expertos sostienen que esta banda periópica, la función principal es proteger las células que descienden del rodete coronario, donde se cumple el proceso de queratogénesis, producción de sustancia córnea.
Entonces se dice que esta banda protege esas células que van descendiendo, que van madurando desde el rodete coronario. Esta banda periópica responde al medio ambiente. Cuando el clima está húmedo o ha llovido, este perióple se hincha porque tiene en su estructura moléculas polares, entonces se hincha, se llena de humedad, y cuando el clima está seco, se deshidrata y sirve de protección para que no transpire, y gracias a la parte lipídica, la parte alifática. Hasta este punto, la estructura de la sustancia córnea. En este punto vemos la interrelación casco-caballo. Nosotros como erradores estamos muy dados a analizar solo o ser muy explícitos en el análisis del casco, pero no sabemos la interrelación del casco-caballo. Entonces, por consiguiente, la estructura del casco no se debe estudiar o analizar como una estructura anatómica independiente. Por el contrario, se debe estudiar como una estructura anatómica que se relaciona con el aparato locomotor de forma directa y con todo el caballo en general. Esto quiere decir que es el punto de partida o punto de equilibrio estático y dinámico. O sea, que para que estas estructuras del aparato locomotor funcionen en armonía, el casco debe estar en un óptimo balance y salud. Entramos a un punto muy crucial y es la funcionalidad del estuche córneo. ¿Cuáles son las funciones dentro del aparato locomotor y con todo el caballo en general, como una sola estructura? Entonces, la primera función es, para resumir este punto, es recubre y protege el extremo distal de la extremidad. Segundo, soporta todo el peso de la masa corporal del caballo. Tercero, absorbe y desacelera las fuerzas de impacto provenientes del terreno. Cuarto, gran trabajo de percepción sensorial. Quinto, estabiliza y da equilibrio a todo el animal. Sexto, contribuye con el retorno sanguíneo hacia el corazón. Ahora vamos a desenglosar cada punto. Entonces, el primer punto, recubrimiento y protección del extremo distal de la extremidad. Aunque el estuche córneo en su exterior es una estructura indolora porque no lleva inervación, no es avascular, no lleva vascularización, las estructuras dentro de él sí lo están. Y entonces tiene que prestar el servicio de protección a unas estructuras que van muy inervadas y muy vascularizadas. Dentro del casco, si el casco se ve muy pequeño, hay una gran cantidad de estructuras anatómicas dentro de él indispensables para la biomecánica del caballo o para la salud o el bienestar del caballo. Por mencionar algunas de estas estructuras importantes dentro del casco, está la tercera falange, porción distal de la segunda falange, láminas dérmicas, redes arteriovenosas, redes nerviosas, el hueso navicular, ligamento impar, ligamentos colaterales, bursa navicular, aponeurosis del tendón flexor digital profundo, almohadilla digital, fibrocartílagos alares. Entonces vemos toda la cantidad de estructuras anatómicas sensibles y muy vascularizadas que están dentro de él, lo que da más importancia a que el casco tiene que tener muy buena salud y muy buena resistencia para que pueda cumplir esta primera función a cabalidad. Aquí vemos cómo está prestando, cómo se ven las redes arteriovenosas y terminaciones nerviosas dentro de él y las láminas dérmicas y cómo sirve de escudo protector. En la segunda funcionalidad, los cascos deben soportar todo el peso de la masa corporal. Aquí vemos y hacemos analogía de que si el animal pesa 400 kilos, todo este peso va a ir dirigido hacia los cascos. Si los cascos están débiles o no están en equilibrio, pues no podrán soportar a cabalidad todo el peso de la masa corporal. Ahora bien,
Nosotros tenemos una teoría de cómo soporta el peso los caballos en los cascos, pero hay dos estudios que muestran de cómo verdaderamente un casco debe soportar el peso de la masa corporal. Y lo vamos a ver. Uno es del doctor Robert Bowker, que dirige el laboratorio del pie equino en la Universidad de Michigan, y la otra es la Universidad de Leipzig en Alemania, que es pionera en estudios del pie del caballo. Entonces, una forma cuando erramos el caballo, erramos y se produce una carga periférica, o sea que todo el peso se está soportando debajo de la herradura y no hay soporte en la columna ósea, no hay nada que le dé soporte porque la suela, ranilla y barra no están trabajando. Los estudios del doctor Robert Bowker y de la Universidad de Leipzig sostienen que estas estructuras del aspecto solar evolucionaron para cargar peso, o sea que ya no va a haber una carga periférica como ocurre cuando erramos, sino que en un animal descalzo y en un terreno reactivo deformable se produce una carga homogénea donde se le da soporte a la columna ósea por medio del trabajo de la ranilla, suelas y barra. O sea, quitando los picos de presión de la muralla. Aquí vemos cómo se le da soporte a la columna ósea y cómo aquí no. Aquí se aumenta el trabajo del engranaje laminar termoepidérmico, porque no hay soporte, todo lo que no tenga soporte desciende. Por eso vemos muchos cascos que sin haber sufrido laminitis, los encontramos a los 4 o 5 años con las suelas muy planas, porque hubo un descenso gradual de la tercera falange. Ese descenso se debe a que mucho tiempo hubo una carga periférica y no una carga homogénea en el pie. Otro punto. Otra funcionalidad es la absorción y desaceleración de fuerzas de impacto. Ahora, el estuche córneo como tal, muralla, suela, barra, ranilla, tiene la capacidad de absorción de fuerzas de impacto, ya que tiene una capacidad de deformación elástica muy amplia, pero en un trabajo conjunto con otras estructuras del aparato fibroelástico, cumplen a cabalidad toda esa absorción y desaceleración de fuerzas de reacción gravitacional que vienen del terreno, pudiendo ser un terreno agreste, cemento o piedra, pero en conjunto todo el aparato fibroelástico tiene la capacidad en un casco de desnudo, o sea, en un caballo descalzo, de desacelerar esas fuerzas de impacto provenientes del terreno. Entonces, antes se pensaba que el aparato fibroelástico solo lo componía la almohadilla digital y fibrocartílagos. Ahora se sabe que es todo esto. La muralla por su gran grado de elasticidad, la ranilla, almohadilla digital, fibrocartílagos alares, engranaje laminar termoepidérmico que se forma ante el soporte de carga y la red vascular que es muy amplia en el interior del casco. Esto se cumple a cabalidad en un casco desnudo. Aquí vemos las grandes redes arteriovenosas del interior del casco que también participan en la disipación de fuerzas de impacto. Aquí vemos cómo la ranilla está muy cerca al piso, y entre más cerca al piso esté, más trabajo a la perfección o de mejor forma del aparato fibroelástico del pie. Aquí vemos una carga periférica y de nuevo cómo trabajaría de mejor forma todo el aparato fibroelástico si entrena o se desplaza en un terreno deformable o reactivo, donde pone todas estas estructuras a trabajar de mejor forma. Aquí vemos en la absorción y desaceleración de fuerzas de impacto, vemos un casco que se puede decir sano, un pie sano, donde la fosa de Chenot está llena
unos fibrocartílagos bien desarrollados, unas paredes con una inclinación ideal, la ranilla muy cerca al piso, y vemos como un casco que posiblemente no tuvo una crianza en potrero, fue errado mucho tiempo, donde las paredes son más verticales, no hay buen desarrollo o por consiguiente hay atrofia de la fosa de Chenot, los fibrocartílagos se ven estrechos, la ranilla se ve ausencia parcial de la ranilla, son totalmente diferentes. Entonces la absorción y desaceleración de fuerzas de impacto se darían de mejor forma en este prototipo de pie. Otra de las funciones es la percepción sensorial. Entonces, los expertos como Robert Bowker sostienen que el sistema nervioso central percibe información de los cascos respecto al tacto, a las vibraciones, a las ondas de baja y mediana frecuencia provenientes del terreno, siempre y cuando sea un casco sano y sin herraduras. Gracias a que él encontró células de Merkel en la ranilla, en la banda coronaria y en las láminas epidérmicas del interior del casco, y corpúsculos de Pacini, que son mecanorreceptores ambos de percepción sensorial. Esa la encontró en la cresta de la ranilla, la cresta sagital de la ranilla. Entonces el pie del caballo tiene la capacidad de mandar esa información al sistema nervioso central del terreno que está percibiendo. Pero muchos caballos les quitamos esa oportunidad de percepción sensorial por medio del herraje y porque no tienen un aparato fibroelástico bien desarrollado, y estas células se empiezan también a perder en esos cascos enfermos. También tiene esos mecanorreceptores sensoriales, producen reguladores vasculares que cuando son cascos enfermos, estos reguladores vasculares como los de la sustancia P se empiezan a perder, llevando a enfermedades como el síndrome navicular, como lo expone el doctor Robert Bowker. Aquí vemos donde la almohadilla digital, aquí en esta parte donde se encontraron células de Merkel en la banda coronaria y en las láminas epidérmicas del pie, para mandar información al sistema nervioso central. Otra de las funciones es dar estabilidad y equilibrio a todo el animal. O sea que el punto de partida para que haya un animal equilibrado son los cascos. Si los cascos o la base del caballo están en desequilibrio, pues esa es la información que va a mandar al aparato locomotor y a todo el organismo en general. Eso es una vista de perfil, son extremidades equilibradas, un casco balanceado, donde posiblemente se repartan muy bien las fuerzas anteriores y posteriores en el casco, o en la proporción palanca-apoyo se dé de mejor forma un centro de rotación bien situado, tanto en el cóndilo distal de la segunda falange como en el del tercer metacarpiano metatarsiano. Entonces, es una vista de perfil. Aquí podemos ver todas las fuerzas que actúan en el pie del caballo dentro del casco. Entonces, una que viene del engranaje laminar, otra del tendón extensor digital común, del tendón flexor digital profundo, y las fuerzas de reacción gravitacional del pie. Para que todas estas fuerzas de presión, de tensión y de unión se den de mejor forma, el casco debe estar en un óptimo equilibrio. Aquí vemos una vista de frente y vemos un casco equilibrado, casco bien proporcionado. Si este casco por consiguiente no estuviera equilibrado, las fuerzas que ascienden de presión también lo harían de forma desequilibrada, con lo cual predisponen a lesiones de ligamentos colaterales o
o problemas de osteoartritis por no haber simetría en las márgenes articulares o en las caras articulares. Tanto en la estación como en la dinámica se puede lesionar un animal desequilibrado. Entonces todo esto parte desde la base del casco. Aquí vemos también un pie equilibrado. Ese es un punto muy importante, demasiado importante, y es la contribución con el retorno sanguíneo. Resulta que el casco del caballo funciona como una verdadera bomba de retorno sanguíneo que manda sangre hacia el corazón. Según los expertos y estudios de la Universidad de Zurich, el corazón del caballo es muy pequeño en proporción a la masa corporal y aproximadamente 0.5 en relación porcentual a la masa corporal. Sostiene este estudio que entre los mamíferos terrestres esta es la proporción más pequeña. O sea que entre todos los mamíferos terrestres el caballo es el que tiene el corazón más pequeño. Y dicen que en un casco descalzo ayuda a que haya menos carga cardíaca, menos trabajo del sistema cardíaco. Esto quiere decir que un caballo descalzo y caminando o trotando en estado de libertad ayuda al sistema cardíaco hasta en un 50%, cosa que no se da en un caballo estabulado. El doctor Robert Bowker en su estudio sostiene que pasos envía 4 litros de sangre. Entonces, esto ayuda a disminuir la carga cardíaca o el trabajo del sistema cardíaco y que un animal esté oxigenado todo el tiempo, cosa que no pasa cuando está estabulado. Entonces, cuando está estabulado es más el trabajo del sistema cardíaco por no tener el trabajo del aparato fibroelástico del pie, no estar el casco mediante estímulos. Aquí vemos en este esquema por las venas para el cambio de nutrientes en el corazón, luego a los pulmones, de retorno otra vez al corazón y cómo vuelve y baja para un ciclo sanguíneo. Para que ese ciclo sanguíneo se lleve de forma más acelerada o de mejor forma, es indispensable que el pie esté dinámico y que el trabajo del aparato fibroelástico sea óptimo. Aquí vemos todas las redes arteriovenosas del pie y cómo suben por las principales venas y cómo baja por las principales arterias digitales. Aquí vemos un pequeño video de toda la elasticidad que tiene el casco y cuando nosotros colocamos cerradura restringimos esa elasticidad horizontal. Entonces estamos restringiendo todo ese trabajo de bomba de retorno de sangre que es el casco. Ya vimos la descripción de la funcionalidad del estuche córneo que puede ser total o parcial, ya que se acompaña con otras estructuras de su interior. Ahora vemos en la forma en que vulneramos el casco. Ya lo vimos y vimos su funcionalidad y cómo debe ser la forma óptima cuando está descalzo, cuando está sano, cuando está en libertad y cómo lo vulneramos por medio de la domesticación y estabulación, por medio de la alimentación y por medio del herrado. Esos son temas muy profundos, son temas delicados, no debiera yo exponer temas de alimentación porque no soy nutriólogo, soy herrador, pero me interesan todos estos temas, entonces es indispensable que
que al menos los toque esos temas, así no vaya a profundizar en ellos, es indispensable que los toque como parte de la exposición. Entonces, en la forma en que lo vulneramos desde la domesticación y estabulación, eso es muy importante. Cuando un potro nace en estado de libertad o en estado salvaje, él se cae, se intenta parar rápidamente porque la naturaleza debe ser así, porque la yegua lo incita a eso, la yegua tiene que caminar huyendo a los depredadores, entonces incita que el potro vaya detrás de ella, el potro se cae, vuelve y se para. Todo este trabajo es muy útil para el potro porque se produce un estiramiento muscular, se produce que se direccionen las extremidades, que se vayan enderezando más rápidamente y que haya una propiocepción, que haya sentido de estabilidad del potro, de coordinación de movimientos. Eso es muy importante para el potro en general, pero pasa algo con los cascos. Los potros cuando nacen tienen esta estructura que se llama periniquio, que es una estructura gelatinosa y según los expertos es para preservar el claustro materno de la yegua de traumatismos durante la gestación y durante el parto. Resulta que los potros en estado de libertad se desprenden por abrasión, por fricción con el terreno abrasivo, se desprende en pocas horas. Al desprenderse en pocas horas, vemos que la muralla de los potros es muy débil en su base, no tiene la capacidad de soportar carga porque estaba en el vientre, no estaba estimulada. El aparato fibroelástico o el cojinete digital es mínimo. Entonces lo que pasa es que cuando estos potros empiezan a caminar en un terreno abrasivo, desgastan la muralla que es débil y se desprende el periniquio y empieza a tomar contacto la ranilla. La ranilla ahí es la única que se pone a nivel de la suela y empieza a dar soporte a la columna ósea. Cuando empieza a dar soporte a la columna ósea y a volverse dura por el estímulo del terreno, se empieza a endurecer, entonces ya hace que se desarrolle un buen cojinete digital. Al seguir esos estímulos, bueno, para explicarlo de otra forma aquí, un estudio del doctor Robert Bowker sostiene que los potros cuando nacen, las terceras falanges de las cuatro extremidades tienen el mismo diámetro y la misma forma, o sea que no se diferencian los anteriores de los posteriores en forma y tamaño, son los mismos en medida, pero es gracias al estímulo de esos potros que se empieza a diferenciar, ya que los cascos de las manos tienen unos puntos específicos de carga y tienen mayor carga. Entonces ahí es donde se empieza a diferenciar las terceras falanges de las manos con las de los miembros posteriores. Entonces esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque todo esto está en contraste de lo que pasa en los potros que estabulamos desde el nacimiento o que nacen en camas muy altas de la pesebrera, porque lo que nosotros creemos es que debemos preservar esos cascos. Confundimos el periniquio y decimos o pensábamos que que el potro no se había desarrollado bien, entonces que era inmaduro. Y no es así. Entonces lo sometíamos a una cama alta con tal de darle mayor bienestar, pero eso va en un contraste marcado a lo que pasa en la naturaleza. Entonces, estas terceras falanges en estos potros no se empiezan a diferenciar como pasa en el estudio, como sostiene en el estudio el doctor Robert Bowker, que a las 2 semanas ya se empieza a diferenciar las terceras falanges de las manos a las de las patas. En un potro en estabulación no pasa eso. Entonces, el casco, la muralla no se empieza a desgastar,
la ranilla no se coloca a nivel de la muralla, el perinitio se demora en caerse, no recibe estímulos adecuados las terceras falanges, entonces no se empieza a diferenciar y no se empieza a desarrollar la tercera falange. Y el casco es lo que la tercera falange es, siendo un espejo claro. Si hay una tercera falange atrofiada, el casco por consiguiente va a ser una estructura atrofiada. Si por consiguiente por estímulos esa tercera falange se desarrolla, esos cascos también van a estar desarrollados y la sustancia córnea es de diferente calidad, porque una cosa es el material de la sustancia córnea que se estimula por medio del ejercicio y de los puntos de presión a una estructura más inerte o de menor calidad cuando es creado en pesebrera. Entonces, desde ahí, desde el nacimiento, empezamos a vulnerar los cascos y la calidad de los cascos. Aquí vemos también no solo la tercera falange se atrofia, aquí vemos la dermis solar, parte de la almohadilla digital, cómo es en un animal con cascos atrofiados y cómo es con un casco más desarrollado, cómo es la parte interna de este y cómo es la parte interna de este. Entonces, si los cascos de los potros nacen hipocónicos, no son cónicos, sino hipocónicos, como un cono invertido, y se necesita que de ahí para adelante empiecen los estímulos para que todo esto cambie, para que se empiece a desgastar esta parte y empiece a aumentar la base de apoyo o la base de sustentación del casco. Pero si esto no pasa, entonces no hay nada que lo vaya limando, que lo vaya desvaneciendo en la pesebrera. Entonces ahí tenemos que entrar a hacer unos recortes más periódicos con tal de contribuir de alguna forma al daño que estamos haciendo, estabulando los potros desde pequeños. Aquí vemos un estudio del doctor Robert Bowker, la Universidad del Estado de Michigan, del laboratorio del pie equino, sostiene que hasta los 5 años de edad, los caballos, todos los caballos tienen un cojinete digital de tejido graso, de tejido conectivo graso. Y es a partir de los 5 años que se empieza a diferenciar los caballos que han sido criados en libertad y los que han sido criados en pesebrera. Los que se han errado a temprana edad y han sido criados en pesebrera van a seguir con un tejido conectivo graso como si fueran de potros, van a seguir toda su vida con ese tejido de mala calidad. Y los que fueron criados en libertad y no fueron errados a temprana edad, va a cambiar ese material por tejido fibroso, tejido conectivo fibrocartilaginoso, fibroso, de mayor calidad, donde la propiocepción va a ser de mejor calidad porque tiene mayor número de células propioceptivas como las células de Merkel y los corpúsculos de Pacini, y los mediadores vasculares que estos generan, que es los reguladores que son denominados sustancia P, que tienen que ver con la regulación sanguínea, de cuánta sangre entra, por decirlo de algún modo, al hueso navicular y qué tanta perfusión tisular hay en esos tejidos. En un casco que es de mala calidad, la sangre y estabulado y con herraduras, la sangre entra y sale del casco, pero no hay perfusión tisular de los tejidos. Y por eso es que hay daño óseo o no hay esa regeneración de estructuras óseas dentro del casco. Por consiguiente, más fácil una osteitis o problemas degenerativos del hueso navicular. Seguimos vulnerando los cascos del caballo desde la estabulación de la siguiente forma. Si el caballo por X o Y motivo tiene un desequilibrio en los pies, aquí podemos ver un pie topino, aquí podemos ver un casco pando. Todas estas fuerzas negativas en estas dos conformaciones morfológicas no ideales se van a perpetuar o se van a dar
se van a incrementar esas fuerzas negativas y esas presiones negativas en un terreno blando como el de la cama de la pesebrera, que entre más profundo sea, más alto sea, más se va a perjudicar el caballo. Si por consiguiente esta pesebrera fuera de tabla o un terreno plano donde pudiera el animal estar con una pisada plana, esto no pasaría. Entonces, por decirlo de algún modo, en Colombia pasa algo que muchos caballos pisan en pinza y algo que aprendí del profesor Alexis Gutiérrez, es que no les damos la capacidad de enfriamiento en una buena posición, en una pisada plana. Entonces, estos animales entran a unas camas profundas y se enfrían de esta forma. Entonces, aquí hay una posible retracción de la unidad músculo-tendinosa flexora. O sea que el músculo y tendón se están enfriando en esta posición. Entonces los animales van adquiriendo esa, como esa contracción y esto va a predisponer a pisar en pinza. Diferente fuera que tuviera un enfriamiento lento y en la posición normal de un caballo, bien parado. Entonces de esta forma también vulneramos los pies del caballo. Otra cosa es cuando los potros están en desarrollo, en pleno desarrollo y están estabulados, cualquier desequilibrio en los cascos se va a acentuar en las camas reactivas o profundas. Si es un potro topino, se va a incrementar más el problema. Si es pando, se va a incrementar. Si tiene un síndrome de valgus o de varus, también se va a incrementar porque las fuerzas gravitacionales van a caer más por un lado que por el otro, y este lado donde recaen todas estas fuerzas se va a hundir de forma más fácil en el terreno. Espero me comprendan ese concepto. Otra forma de cómo vulneramos desde la estabulación los cascos del caballo es la siguiente forma. Los animales que están sueltos en potrero